Llegamos esta tarde a 2 Timoteo 3, versículos 10 hasta 15, y mientras, más bien como hemos visto en este capítulo de 2 Timoteo, la última epístola del apóstol Pablo, que escribió por lo menos de lo que tenemos una copia, y hemos visto en esta epístola una reunión de las generaciones, ¿verdad? En que el apóstol Pablo está en sus últimos días, por lo menos sus últimos meses, mientras está pasando la batuta a Timoteo, instruyendo a Timoteo, llamando a Timoteo a seguir adelante, seguir con ánimo, contenido por la fe en Cristo Jesús. Y lo veremos este tema siguiendo en capítulo 3 de 2 Timoteo, empezando el versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y Listra, que persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bueno, usted probablemente conoce lo que se escucha a veces en los anuncios, en particular ellos que tienen que ver con productos de inversiones. Los resultados pasados no indican qué pasará en el futuro, ¿verdad? Y Pablo aquí está diciendo a Timoteo algo muy diferente. De hecho, está diciéndole a Timoteo y a nosotros también que el pasado sí importa, y que de hecho Dios nos ha dado a nosotros esos marcadores, que nos ha dado señales por el camino para asegurarnos que estamos en el camino correcto. Y está diciendo a Timoteo que mientras pasas por la vida, mientras pasas por el ministerio, no debes esperar a recibir resultados muy diferentes desde los diferentes patrones de la vida que han sucedido antes en el pasado. Si estás siguiendo mi ejemplo, por ejemplo, puedes esperar ciertos resultados. Si estás siguiendo a los malignos e impostores, versículo 13, debes esperar otro resultado muy diferente. Y es entonces Pablo termina su argumento en versículo 13 diciendo que la salvación misma está conectada con eso, que el camino a la salvación es un camino bien caminado, bien pisado, y que Dios nos ha dado a nosotros marcadores de cada kilometraje en el camino, señales en el camino de ellos quienes han ido antes, que hacemos bien en seguir su camino. Y lo que está haciendo está edificando sobre el contraste que empezó en la primera parte del capítulo 3, y está haciendo un contraste, recordamos, ¿no?, en la primera parte del capítulo 3, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, etc., en vez de, versículo 3, amadores de Dios, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, etc. Así que tenemos a ellos quienes se entregan la vida a perseguir sus placeres y ambición personal, y ellos irán de mal en peor, versículo 9, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la que de aquellos dos. Así que de un lado tenemos el camino del autoamor, el enfoque egoísmo, enfoque central, destrucción. Y aprendimos en la mañana del Sermón del Monte, ¿no?, de las dos casas, el hombre que edificó sobre la arena y vino la tormenta. Se cayó en la arena y sobre lo que la casa resistió la tormenta. O también en aquel mismo pasaje, la estrecha, el camino estrecho y camino amplio, ¿no? Y nos recuerda que el amor de sí mismo, el camino de aquella actitud, mientras popular, tiene una trayectoria hacia abajo,
mientras el camino de piedad es un camino que resulta lleva a salvación. Así que es un recordatorio a nosotros y un llamado a darnos cuenta de que para ser salvos, para ser rescatados, que necesitamos seguir en el camino de ellos, quienes Dios ya ha salvado. Si vamos a recibir la salvación de Dios, queremos colocarnos directamente, exactamente en el camino de ellos, quienes han sido salvos, quienes están siendo salvos por Dios, y seguir sus ejemplos. Y en realidad, las dos palabras claves, y son palabras claves pequeñas en griego, cada palabra nada más son dos palabras en el griego, aparecen en el principio de versículo 10 y 14 también. Versículo 10 es un poco mejor la traducción, pero tú, y en el griego será su de o set de, el sigma y epsilon espacio y luego tú, pero tú. Y Pablo está apuntando, señalando a Timoteo que esto no es el plan de Dios para contigo. Tú no estás sobre el camino de rebeldía. En cambio, tú debes entregar a otras cosas. Y pasaje paralelo sería en Hebreos. Amados, tenemos confianza en cuanto a ustedes. Cosas que acompañan la salvación. Salmo 16, me harás conocido el camino de la vida. Pablo está convencido aquí que Timoteo, su vida, la trayectoria de la vida de Timoteo es muy diferente de lo que repasamos en versículos 1 a 9. Pero tú. Y vemos aquí cuatro cosas diferentes en cuanto a Timoteo que animan a Pablo, que deben animar a Timoteo, que deben desafiar a nosotros a andar de la misma forma. Previamente en versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Tú has seguido. Y claro, cuando encontramos esa palabra, seguido, es el concepto de discipulado. Jesús dijo, ven, sígueme, y yo les haré pescadores de hombres. Pablo está diciendo a Timoteo, tú has llegado a ser mi discípulo, tú has seguido en pos de mí. Y observe qué tan holístico es esto en versículo 10. El discipulación de alguien no solamente se trata de hablar las palabras, sí incluye esto, sino dice que has seguido mi enseñanza, conducta, más bien enseñanza, la instrucción que sale de mi boca. Yo te di enseñanza oral que escuchaste y recibiste, pero además de esta instrucción, seguiste mi conducta. Mi vida ha sido vivida delante de ti. Mi ejemplo, mi ética, la forma que yo me comporto, la forma que me relaciono, no ha sido oculto de ti. No he solamente predicado a ti el domingo y me he ocultado, me he escondido el resto de mi vida a ti. No, he vivido mi vida delante de ti, como has visto. No solamente has escuchado mi enseñanza, sino también has visto mi ejemplo, también mi conducta, y también tú has seguido mi propósito, lo que me impulsa las prioridades de mi vida, en que me enfoco, y tú has hecho esas prioridades, propósitos tuyos, tus prioridades y propósitos también. Y mi fe, tú seguiste mi fe, mi confianza inconmovible de Dios a pesar de los desafíos, circunstancias desafiantes en mi vida y ministerio. Tú has seguido mi paciencia. Una vez más, paciencia viene al frente. No solamente, no cuando todo nos va bien, ¿verdad? Es fácil tener paciencia cuando todo esté hecho a la forma que nos guste, el tiempo que nos guste. Es fácil decir, yo soy una persona muy fácil, digo, muy paciente, ¿no? Pero se revela paciencia cuando hay hostilidad, demoras, cosas que no nos gusta que sucede. Y Pablo dice, mi paciencia se ha mostrado, se ha manifestado delante de ti, mientras hemos experimentado frustraciones, demoras, cuando clamaba al Señor por ciertas cosas, y el Señor no envió a tiempo que
hubiera gustado, pero sin embargo he esperado a Él y no me he enojado. Tú has seguido mi paciencia, mi amor. Hay un contraste aquí, ¿verdad? Entre ellos quienes se entregaron en versículos 1 y 2 al amor de sí mismo, amor del dinero, de perseguida de sus propios placeres. Y Pablo dice aquí, tú has observado mi amor del Señor y de su gente que me ha impulsado a ministrar en las formas que he ministrado. Mis motivaciones tú has visto y perseverancia también. Perseverancia en medio de dificultad, pero tú has seguido a mí en todas las áreas que he sido revelado ante ti. Y es una bendición, ¿no? Que Dios nos ha dado su palabra para preservar la enseñanza, el ejemplo del amor, la paciencia del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Jesucristo mismo, etc., que hay columnas de la fe luego para nosotros en las Escrituras. Pero también que Dios nos ha dado a nosotros a través de nuestras vidas ejemplos vivos en la fe, gente que ha impartido sus vidas a nosotros, gente que ponen el ritmo de la vida para la vida a nosotros. Dios los ha hecho capaces de abrir sus vidas a nosotros y hemos visto ciertas cosas en ellos y hemos dicho, yo debo ser más como tú, en la forma que tú hablas palabras de ánimo a los demás. Yo debo ser más como ti en cómo ves las cosas necesarias y nadie tiene que pedirte, tú los haces. Yo debo ser más como tú en la forma que tú eres capaz de extraer cosas profundas de las vidas de personas solamente para hacerles preguntas y escucharles y lo demás, ¿no? Toda la lista puede seguir. Esto es de hecho y debe ser un ánimo a nosotros que Dios está obrando, rescatando, salvando nuestras almas. No tuvo que darle Dios a usted un buen ejemplo. Él nunca tuvo que colocarnos en un lugar rodeados con héroes de la fe, pero si ha hecho Dios esto por usted puede decir, Dios, en esta forma me he rodeado con gente que Él sí ha sacado, rescatado, y que sí está salvando y rescatando. Y a través de eso yo tengo confirmación que Él sí me está salvando también. Pero tú has seguido, pero tú tienes ejemplos que seguir. Dios nos ha dado ejemplos. Este es un valor que debemos colocar sobre no solamente las biografías vivas de los a nuestro alrededor, también las biografías que han sido grabadas por nosotros a través de la historia, que debe ser nuestro propósito mientras pasamos por la vida cristiana y repasemos un tiempo juntos. ¿Qué puedo sacar con las prioridades que tú tienes? ¿Qué puedo sacar del amor que tú muestras? ¿Qué puedo sacar yo de la forma que tú tratas a los demás? ¿Qué puedo aprovechar yo de las cosas en que tú hablas mientras enseñas? Que pueden formar y moldearme a mí. Necesitamos estar buscando a ellos quienes pueden ser ejemplos a nosotros. Y claro, eso también implica que hay una obligación dentro del cuerpo de creyentes a poner buen ejemplo por los demás. Y versículo 10 no nos da ningún espacio para escapar a decir, pues mi ejemplo solamente llega hasta mi ministerio de enseñar y nada más. O que alguien podría decir, pues yo soy bueno en lo de conducta, pero no lo de fe, propósito, perseverancia. No, nos llama a toda la vida cristiana a vivirla delante uno al otro. Pero tú has sido dado un buen ejemplo. Y es una confirmación que Dios ha dicho a usted y a mí. Yo los amo. Yo voy a proporcionar, rodearles con
gente que puede ser un gran nube de testimonios, testigos para animarlos, impulsarlos más adelante en la fe hacia buenas obras y amor. Si usted tiene más de 2 meses en la fe, debe poder hacer una lista de 10 personas y decir, yo doy tantas gracias a Dios que Él ha colocado esas 10 personas en mi vida, de quien yo puedo aprender cosas de Dios. Y yo he aprendido de ellos cómo andar con el Señor, de esta gente. Y si usted debe poder hacer esto después de 2 meses con una lista de 10 personas, ustedes, quien tienen más tiempo en el Señor, deben tener una lista más larga. Alabado sea Dios que tenemos esa gran petición, ¿no? Pueden pensar aquí tan rica es la vida de ustedes en Cristo a causa de otros creyentes. Pablo dice aquí, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi fe, mi propósito, mi paciencia, mi amor, perseverancia, pero tú. Segundo, versículos 11 a 13. Pero tú tienes resultados para observar. No solamente Dios nos da ejemplos, sino también nos da ejemplos a nosotros, más bien, vidas que podemos observar. Y noten en el contexto aquí, versículos 11 a 13, que hay un ejemplo positivo, el apóstol Pablo, y hay el ejemplo negativo, versículo 13, de los malos impostores. Dios en su bondad a nosotros nos da resultados que podemos observar, podemos ver. Si tú o qué vas a entregar tu vida en una de esas dos direcciones, no va a tener un fin feliz. Hemos visto esos fines y también hemos visto a ellos quienes viven piadosamente en Cristo Jesús. Ahora Pablo dice aquí, ustedes han visto, más bien tú has visto la forma que me ha comportado y cómo resulta en persecuciones. Y has visto, Timoteo, cómo Dios me ha cuidado y me ha salvado y rescatado. Versículo 11. Me ha rescatado en los tiempos duros de la vida también. Ahora hay una lección aquí para nosotros mientras pensemos en vivir nuestra vida uno ante el otro. Especialmente ellos quienes tienen más años, más tiempo en la fe. Yo creo que probablemente pasar la mitad de mi vida en este punto, así que no solamente estoy viendo a los demás, yo no tengo tanto pelo como antes, tengo más gris ahora que antes, que quisiera confesar. Así que muchos de nosotros estamos en el camino aquí del otro lado de la vida, otra mitad de la vida, pero una de las debilidades del cristianismo del oeste, y probablemente es cierto de otras culturas, pero yo estoy más bien conocido, conozco mejor esta cultura, ¿no? Que nos gusta mostrar el éxito, ¿verdad? Así que nuestra historia, nuestro andar con el Señor puede con mucha prisa fácilmente llegar a ser éxito y cómo lo logro yo y todas las victorias que yo he logrado a través de mi vida, que me sigan y todas las cosas que he hecho bien. Y Pablo seguramente está dispuesto a decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, pero parte de esto es decir, Timoteo, tú me has visto en tiempos de lucha, tú me has visto en días oscuros, tú me has visto cuando estoy clamando al Señor. Señor, rescátame, sálvame de ese abrojo de la carne y nuestros niños. Y yo quiero con eso decir nuestros niños según la carne, pero también espiritual, necesitan escucharnos hablar de tiempos de victoria, pero también escucharnos lamentar nuestros perdidos y nuestros fallos en la vida cristiana también. Pablo dice, tú me has visto en días oscuros, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio. Lo que está hablando aquí Pablo está hablando de un tiempo en específico. A lo mejor quisieran quedar su dedo aquí y regresar Hechos 13, versículo 14. Y si buscan al primero del capítulo 13, verán que
Lo que sucede es que la iglesia en Antioquía envía a Pablo y Bernabé para ministrar, y ellos van de su primer viaje misionero y salen en versículo 4, y en versículo 14 encontramos que saliendo de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Ahora hay mucha razón para creer que cuando Pablo aquí en 2 Timoteo habla de Antioquía, de hecho está hablando de este evento. Ahora, Hechos 13, Pablo predica un rato, y en 13 versículo 45, 45 dice: pero cuando los judíos vinieron a la muchedumbre y se llenaron, más bien 44, el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír de la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contra sí en lo que Pablo decía. Persecución brotó. Y ellos sacudieron el polvo de sus pies, versículo 51, y se siguieron hasta Iconio. Luego llegan a Iconio y están ahí en la sinagoga hablando de tal forma que, versículo 1, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó en gran multitud, tanto los judíos como los griegos. Pero los judíos que no querían excitar y llenar de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 5. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron de las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y a sus alrededores. Y lo que sucede en Listra, Hechos 14 y 19 y adelante: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo percibido la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente partió con Bernabé a Derbe. 2 Timoteo 3. Persecuciones y sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? De todas ellas me libró el Señor. Sabe que es muy notable, por lo menos a mí es muy notable, que lo que acabamos de repasar en estos versículos es Pablo. Bueno, el primer viaje de misiones de Pablo. Yo creo que la tendencia humana normal sería decir: ese fue mi último viaje, mi primer viaje y mi último, ¿no? Pero no fue su último. Cada vez que él podía salir de la cárcel, seguía adelante, donde no fuera conocido el nombre de Cristo. Parte del éxito de aquellos viajes y parte de el plot y su plot en todas esas ciudades era ¿quién vino de Listra? ¿Quién vino de Listra? Timoteo vino de Listra. 16 versículo 1. Y sí, Pablo se había enfrentado con la persecución, había sido rescatado, salvado de la persecución, y sabía que en medio de la persecución Dios sacó fruto, y Timoteo hubiera sabido eso también. Timoteo tiene este resultado, es un resultado de dificultad que resulta en salvación y rescate, pero al otro lado, versículo 13, puede ver un resultado en que hay una vida de comunidad, una vida de amar a sí mismo, como en primera parte del capítulo. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay un juego de palabras aquí en versículo 13, que es hombres malos y impostores irán avanzando
de mal en peor, como si fuera algo posible ir adelante, ¿no? Y de mal en aún peor. Y Pablo está haciendo su progreso. No es en realidad progreso, nada que ver, ni están avanzando en realidad. Él resume todo eso por nosotros en versículo 12, ¿no? En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Él está haciendo que la persecución vendrá. Para con el creyente de Mateo 5, ¿verdad? Bendecido, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Como dijo Jesús, si odiaban a mí, odiaran a ustedes, van a odiar a ustedes. No hay ninguna vida siguiendo a Cristo que no incluye también el odio intenso del mundo y resistencia intensa del mundo. Sin embargo, aún en medio de la resistencia, aquí las Escrituras nos dicen que Dios está confirmando a nosotros nuestra unión con el Señor Jesucristo, porque Él dice en otra parte, en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, estrés, persecución, hambruna o desnudez o espada, como está escrito, por ustedes he sido matado todos los días, fuéramos considerados ovejas a matadero. Pero en todas esas cosas, abrumadamente somos conquistadores, a través de quien nos ama. ¿Cómo podemos conquistar? En medio de persecución, en particular en medio de persecución, Dios nos pone la mano suyo y dice, otra vez, esta es un área en que yo he escogido a ti para que veas como mi Hijo Jesucristo. Tú tienes el marca, la imagen de mi Hijo. Mientras observamos estos resultados de sufrimiento que llevan a salvación y rescate, en contraste con el resultado de autoexaltación que resulta en destrucción, vemos una vez más que Dios nos apunta a nosotros a su plan para nuestra salvación, para nuestro bien, para nuestra bendición. Así que nuestra respuesta entonces es lo de los apóstoles cuando perseguidos regocijaron y alabaron a Dios. Charles Simeon, yo estoy en medio de una biografía suya, era un predicador en los 1700, 1800 en Inglaterra. Asignado fue a una congregación en particular. Fue asignado por un obispo y él apareció a servir a aquella congregación. Y el liderazgo local no estaba feliz que él fuera a la elección. Así que la respuesta en una iglesia en que los bancos eran vendidos, había puertas para entrar en tu pequeña caja con tu banquito familiar. La respuesta es que gente no venía para a sentarse en sus bancos, ¿no? Y los diáconos no se llamaban diáconos, pero eran casi iguales a diáconos. Ellos dejaron a las cajas, a los bancos, ¿no? Cerrados, para que la poca gente que venía a escuchar a predicar tenía que hacerlo de pie. En los caminos de la calle, ¿no? Y estaban llenos. Y seguían así a unos años y por fin dijo Simeón, hubiera querido sufrir que actuar, porque en sufrir yo no podía fallar, tener razón, pero si actuara podría equivocarme. En cambio, si sufro con espíritu voluntario, mis enemigos tendrían que ser de bien, pero si actuara mi espíritu propio, yo podría ser herido mi propia alma sin importar que sea justo mi causa. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado no solamente ejemplos para ver y seguir, sino también nos ha dado resultados, evidencias de ellos, quienes se han sometido a Él, aun al sufrimiento y persecución que Él ha traído, y de buen resultado, buenas cosas que salieron de esto para recordarnos de que Él es el Señor de nuestra salvación. Número 3. Pero tú, así que hemos cubierto, pero tú has seguido, tienes ejemplos para seguir, tú tienes
resultados para observar. Número 3, versículos 14 y 15. Pero tú, sin embargo, tienes convicciones en que seguir. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Hay instrucción aquí mientras pensemos en hacer y enseñar, mientras pensamos en instruir. Yo creo como ellos quienes enseñamos, ellos quienes guían en adoración familiar y enseñamos en clases dominicales, puede ser muy fácil a nosotros buscarnos bajo el estándar cual fue presentado fue material verdadera, presentado pues delante de los ojos de los estudiantes. Sí, por ejemplo, si hubiéramos dado un examen aquí, muchos estudiantes podrían contestar las respuestas para indicar que hayan escuchado, sí, o que el aprendizaje funcionó, sucedió. Es importante, ¿no? Pero observen aquí que el estándar bíblico no se para ahí, sino sigue adelante, versículo 14. No solamente aprendís de esas cosas, sino llegaste a estar convencido de estas cosas. El propósito de la instrucción bíblicamente hablando es que lleva a convicción, que lleve a vida cambiada. Y Timoteo había recibido instrucción de maestros confiables y también de la palabra de Dios, versículo 14, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? Bueno, Pablo en el siguiente versículo dice desde la niñez. Esa palabra se puede traducir también de infancia. Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo, desde sus primeros días, había sido empapado en la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque tenía una abuela creyente, Luida, y una mamá creyente, Eunice, quienes lo expusieron a las cosas de Dios. Más adelante en la vida, claro, el apóstol Pablo mismo, Bernabé, hubiera venido con él y otros en la iglesia en que creció él, que le hubieran llevado a conocer la palabra de Dios. Pero hay un ánimo en particular aquí, y a lo mejor Dios le tiene a usted aquí esta noche para escuchar específicamente versículo 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Particularmente, nosotros tenemos en nuestra congregación muchos padres jóvenes quienes fielmente dejan atrás la oportunidad a escuchar a los sermones con tanto cuidado que históricamente han podido hacer años anteriores siendo solteros antes de ser casados y tener niños, y usted pensaba, pues voy a la iglesia y me alimenta, y ahora tenemos esos niños y lo encuentro muy difícil concentrarme. Versículo 15 está aquí en parte para usted, para animarle que aún en infancia, que esos niños están absorbiendo sagradas verdades para guiarles en la sabiduría de Dios, para producir fe y creencia en la palabra que resultará en su salvación. Y nosotros como una congregación podemos regocijarnos en ver a Dios usando los servicios de adoración a aquel fin, y ver a Dios obrando en las vidas de nuestros niños. Dios me animó en gran forma. Yo no recuerdo hace cuántas semanas, no lo apunté en mi calendario o algo, pero tuvimos una noche un poco difícil aquí, una tarde, y tuvimos algunos niños batallando un poco aquí, y padres no tan contentos con tales niños.
Y sin embargo, me sorprendió, no mientras predicaba, pero poco tiempo después del servicio, que sabe que los niños a quien oramos hace 2 o 3 años, que Dios los ayudaría a sentarse en el servicio y escuchar, estar aquí sin necesitar ser quitados del servicio. Dios ha escuchado y contestado aquellas oraciones. Y los niños de hoy día, sí, son niños diferentes. Muchas veces parecen iguales, ¿no? Porque son parecidos a veces como son sus hermanos, ¿no? Pero podemos regocijarnos y debemos regocijarnos que la palabra de Dios está saliendo y que está llevando fruto y que está siendo absorbido en los almas de nuestros niños, y alabado sea Dios que Él está haciendo su obra. Pero tú, Timoteo, tú has sido enseñado desde la niñez, versículo 15, no solamente has aprendido esas cosas, sino has llegado a ser convencido de su verdad. Y ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Eso es lo único imperativo en nuestro texto. Timoteo ya ha seguido el ejemplo de Pablo. Él ha observado la vida y ministerio de Pablo. Pero Pablo está a punto de ya no ser capaz ya no es casi capaz de ser seguido ya más, porque va a ir a su sepulcro en poco tiempo. Y dice a Timoteo, pues eso no significa que tu historia ya se acabó. No significa que tu vida ha terminado. No significa que se pare tu vida solamente porque se va a parar mi vida. No, tú has seguido hasta el punto, ahora tú continúas. Tú sigas adelante, sigas haciendo las cosas que has aprendido, que has llegado a convencerte. Y Dios ha sido tan bondadoso, no solamente para darnos ejemplos a que seguir, sino también permitirnos ver la devastación que viene a través de la rebeldía contra Él. No solamente ver la buena salvación que viene a través de las pruebas a ellos quienes lo siguen, sino también nos ha dado un llamado a seguir en las convicciones que ha puesto sobre nuestras vidas, que ha puesto sobre nuestros corazones. No solamente sigue, dice Pablo, sino sigue adelante, sigue corriendo. Y que que Dios nos dé a cada uno de ustedes, que podemos decir todos, sí, la gente que me enseñaron esas cosas fallecieron, a lo mejor ya no me está vigilando tan cuidadosamente, pero voy a seguir en esto. Es una convicción, porque es una convicción que Dios ha puesto sobre mí. Pero tú, Timoteo, tú no eres un amador de ti mismo. Tú no estás en el camino de destrucción. Tú has tenido ejemplos. Tú has visto resultados. Tienes convicciones con que seguir adelante, en que continuar. Pero tú, Timoteo, número 4 y última parte del versículo 15. Pero tú tienes salvación para recibir. Todo eso lleva a la salvación a través de la fe que está en Jesucristo. Todo eso es decir, Timoteo te ha visto tu vida en la forma que Dios te ha rodeado a través de toda tu vida con su bondad providencial. Y todo esto, Timoteo, debe apuntarte hacia el hecho de que los propósitos de Dios son para tu salvación por gracia, por fe en Cristo Jesús. Que la imagen completa aquí es no solamente resultando en una vida que Timoteo por su propia fuerza puede vivir, no, sino a fin y al cabo lleva a una vida que resulta en salvación a causa de la fe y confianza en el Señor Jesucristo. De una forma parecida, si usted está aquí esta tarde, usted puede decir, Dios me ha dado a mí ejemplos de gente que ha enseñado y amado y vivido y hecho prioridades viviendo para el Señor Jesucristo.
Dios me ha dado el ejemplo, la oportunidad de ver los resultados dolorosos. A lo mejor algunos de ustedes no tengan tantos años, pero ya han visto amistades fallecer a causa de vidas vividas en rebeldía. Las noticias están llenas todos los días de gente muriendo 20 años en sus 20 y 30 que más recuerdo de mi vida anterior. Resultados. Dios nos ha dado, Dios le ha dado a gente que ha enseñado. Muchos de ustedes desde la niñez, su infancia aún, ni recuerdan un tiempo antes de estar en esas sillas para bebés aquí en este cuarto, escuchando la palabra de Dios predicada a ustedes. Y Dios le ha dado todas estas señales apuntándole a su gracia, apuntándole al camino de salvación, apuntándole a la vida de fe que te llama, a que te llama Dios. Y la pregunta entonces llega a ser, pues es la pregunta de Elías en Monte Carmelo, ¿hasta cuándo dudarás entre dos opiniones? Si el Señor ha hecho esas cosas para usted, tantas cosas, y le ha colocado un lugar para escuchar su palabra, un lugar a conocer del Evangelio glorioso, de conocer el llamado de Jesucristo, ¿a cuánto tiempo esperarás sin responder? Pablo regocija porque ha visto obrando en Timoteo. Y ha visto que todo eso en Timoteo ha resultado en salvación por la fe que se encuentra en Jesucristo. Y mientras usted escucha ese mensaje esta tarde, la pregunta para usted es, ¿son todas las señales con que Dios le ha rodeado, todas las oportunidades, le va a llevar a usted a la salvación por la fe en Cristo Jesús? ¿O usted regresará a una vida de autoamor, autoenfoque en vez? Y para con ustedes quienes han sido llevados a la salvación por fe en Jesucristo, aquí tenemos un pasaje luego que nos lleva a alabar a Dios, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios ha obrado, ha colocado gente en nuestras vidas, las lecciones que hemos aprendido, la forma que Él ha tomado su palabra, la ha hecho accesible y lo ha hecho ser absorbada en nuestras vidas. Y nuestra respuesta necesita ser, no, yo estoy feliz que esté tan yo inteligente para ser salvo. Nuestra respuesta debe ser alabar a Dios, nuestra salvación de Dios, que me cuidó lo suficiente para darme esos tipos de ejemplos y estos tipos de lecciones en la vida, y que me ha dado su palabra y gente confiable de que aprender para conocerlo. Alabado sea Dios. Él es el Dios de nuestra salvación. Que Él nos guarde en el camino de su salvación, mientras estamos rodeados con una nube de testigos tan grande que avancemos para conocerlo a Él y glorificarlo a Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las formas en que tú obras y haces nuestra salvación. Pensamos la gente aquí esta tarde puede ser gente que no te conoce y sin embargo has arreglado su vida para que estén aquí esta tarde, en esta noche, escuchando tu palabra y escuchando esta exhortación del apóstol Pablo. Señor, somos agradecidos que tú los has llevado aquí a nosotros, rodeándolos con gente, ejemplos de gente que te conoce. Has dado su palabra. Pedimos que todo eso podría progresarse en ellos y pedimos por ellos en particular, ellos quienes tienen toda su vida aquí desde su infancia, que tu palabra estaría profetizándose en su vida, que sus almas podrían abrazar las verdades que han escuchado todas sus vidas, que ellos en verdad como Juan el Bautista podrían ser ellos quienes saltan en el vientre y celebran
a causa de tu bondad en el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Señor, edifícanos en fe. Pedimos, Señor, que nosotros como congregación podemos ser buenos ejemplos uno al otro, y que nosotros juntos al apóstol Pablo podríamos llamar a gente a seguir a nuestra enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, para que gente vea esas cosas y más abundando en nosotros, para que tú seas alabado. Te alabamos como el Dios de nuestra salvación, y te damos gracias por la forma en que tú has obrado a través de nosotros y en nosotros una fe salvadora en Jesucristo. Así que regocijamos en ti esta noche. En nombre de Cristo oramos. Amén.